Muy buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos viendo la última parte, la última sección del libro de los Romanos, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. Esto tiene que ver con esa parte práctica. En los capítulos del 1 al 11, Pablo le explica a los romanos la razón por la cual no deben tener división entre ellos. No deben sentirse unos mejores que otros. Ellos tenían ese problema en la iglesia de Roma. Había división entre judíos y gentiles. Y ahora Pablo, en esta parte, les va a decir cómo deben actuar, cómo deben comportarse, cómo deben vivir la justicia de Dios que está contenida en el Evangelio. Cómo deben llevar esa vida justa. Hasta el 11 es la teoría. Ahora en los restantes 5 capítulos, él va a estar hablando acerca de la manera práctica de cómo evitar la división, cómo disminuir la diferencia, cómo promover la unidad y cómo tener una iglesia amorosa. En la semana pasada vimos los 2 primeros versículos y estos 2 primeros versículos dominan prácticamente la sección completa. Los otros capítulos 13, 14, 15, 16, no es posible si no se hace primero lo que dicen esos 2 versículos. Y él nos decía, antes que nada, antes de empezar a hacer las cosas prácticas, que debemos dedicar nuestro cuerpo a Dios, tener una dedicación voluntaria, práctica y completa. Tener también una separación del mundo. No aislarnos, pero tampoco imitar el mundo. Y la tercera parte, la tercera cosa que decía Pablo, le dice a los romanos y nos dice a nosotros, si queremos estar en medio, en el centro de la voluntad de Dios, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos tener una transformación. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestros pensamientos. Estaba pensando cuando veía estos versículos en lo que dice Pablo a los Corintios. En la segunda epístola, en el capítulo 8, los primeros 5 versículos, Pablo le dice a los corintios que las iglesias de Macedonia habían contribuido a esa colecta de una manera extraordinaria que sobrepasaba su capacidad. Pero esta iglesia pudo hacer esto simplemente porque primero tuvo una dedicación a Cristo. Él dice a los Corintios en la segunda carta 8, del 1 al 5, él dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Para ello poder ofrendar, contribuir de una manera tan especial, por encima de su capacidad, primero tuvieron que hacer algo, darse
al Señor. Darse al Señor. Y es lo que está diciendo Romanos. Si usted quiere mantener una iglesia unida, usted tiene que darse al Señor. Si estamos enfocados en nosotros mismos, es imposible mantener una unidad. Ahora Pablo nos va a decir en el capítulo 2, en los versos del 3 al 8, cómo tener una iglesia unida. Capítulo 12, versos del 3 al 8, cómo tener una iglesia unida. Y vamos a leer esta porción. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Oremos. Mi buen Dios y Padre nuestro, en nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, reconociendo tu magnificencia. Reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, único y sabio Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y nosotros somos tus criaturas, tomadas del polvo y que al polvo volveremos. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu fidelidad que es nueva cada mañana, por tus misericordias, Señor. Te damos gracias por tu protección durante la noche y por este día que pones ante de nosotros. Si estamos respirando es porque tú tienes un propósito para nosotros en este día y te suplicamos que nos ayude a cumplir ese propósito para el cual tú nos has puesto sobre la tierra y para el cual nos ha dado este día. Gracias por tu palabra, mi Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Al abrirla, Señor, sabemos que tú abres tu boca y nos habla. Te pedimos que prepare nuestros corazones, que quite todo lo que pueda impedir que tu palabra sea escuchada, meditada y sembrada en nuestros corazones, para nosotros poder hacer los cambios que necesitamos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta porción, ya en el versículo 3, lo primero que hace Pablo es establecer a quién él está dirigiendo ahora esta parte. ¿A quién van dirigidos estos mensajes? Él dice que esta parte, esto que está hablando es para toda la congregación, a todos los miembros. Él dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada cual, el mensaje es para la iglesia completa, no es para uno de los grupos en pugna, no es para los judíos solamente, no es para los gentiles solamente, es para la congregación completa. Aquí no hay nadie inmune. La costumbre de Pablo, o como vemos aquí en esta carta, en unas ocasiones él está hablando a los judíos, en otra ocasión le está hablando a los gentiles. Veamos por ejemplo a Romanos en el capítulo 2 y los versos del 17 al 21. Romanos 2 del 17 al 21. Dice Pablo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo?
tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿A quién está hablando Pablo aquí? ¿A quién se está dirigiendo Pablo? Obviamente él está hablando a un sector de la iglesia, a los judíos. En el 7:1, él dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Con quién está hablando ahora? ¿A quién se está dirigiendo en ese momento? A los judíos. En el 11, versículo 13, entonces Pablo dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿A quién le está hablando Pablo en ese momento? A los gentiles. Eso es más fácil que la tabla del 1. En un momento, hay dos grupos en división, confrontados, rechazándose. Entonces, en un momento él está hablando a uno y en un momento él está hablando al otro. Es lo que hacen los consejeros actualmente. Hay un conflicto entre esposos, hay un conflicto entre dos personas. ¿Qué hacen los consejeros? Oyen a uno primero, hablan con uno primero, después hablan con el otro y después hablan con los dos juntos. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Lo que ahora se está descubriendo que hay que hacer esto, hace más de 2000 años que la Biblia dice que debe hacerse. Oír a dos partes por separado y luego a las dos juntas. Ahora él está hablando a las dos juntas. Y él le señala dos pasos que ambos deben hacer, ambos grupos deben hacer, si quieren tener una iglesia unida. Esos dos pasos son lo mismo que nosotros debemos dar, debemos hacer. Si queremos tener una iglesia unida, si queremos tener una iglesia amorosa, tenemos que dar estos pasos que Pablo le está diciendo a los romanos que deben dar. Dos pasos. El primer paso para tener una iglesia unida es: no se crea superior a los demás. No se crea superior a los demás. Él dice en el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que no se crea la última Coca-Cola, que no se crea que él es el mejor. A cada uno, que nadie se considere que está por encima de los demás. ¿Cómo recibirían los romanos esto? Pensando en los primeros lectores, en los receptores, en los originales, a quien se le mandó la carta. Cuando Pablo le dice, ninguno de ustedes se crean mejor que el otro. Obviamente, ¿por qué Pablo dice esto? Porque habían unos que se consideraban mejores que otros, que los judíos se consideraban mejor que los gentiles se sentían mejor que los judíos. En algún momento Pablo dijo, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Ahora le está diciendo que ninguno, lo primero, si queremos tener una iglesia unida, que ninguno se sienta mejor que los otros. Esto como facciones, pero también grupitos, que no haya un grupito en la iglesia que se crea que es mejor que el otro, que vea al otro con desdén, que lo vea a menos, que sienta que está por encima, espiritualmente, económicamente. Si tenemos esto, aquí va a terminar esto como la fiesta de los monos, a rabazo limpio. Si hay uno que se siente mejor que otro, olvidémonos que unidad no vamos a tener. Si hay alguien ahora como individuo que se cree que es mejor que otro, entonces es muy difícil así tener una iglesia unida. ¿Qué va a traer esto? División, confrontación, diferencia, falta de confianza, grupismo, sospecha. Imposible mantener una iglesia unida. Por eso lo primero, después que Pablo dice, deben hacer estas tres cosas. Lo primero que dice, ninguno puede en la iglesia sentirse mejor. Ni como grupito, ni como individuo. Porque es imposible tener una iglesia unida cuando tenemos esa actitud. Y él dice, contrario a esto, contrario a una persona o un grupito, un sector, pensar que es mejor que otro,
cada uno piense de sí con cordura. Cada uno piense de sí con cordura. La manera como nosotros podemos sentirnos o evitar sentirnos mejores que otros, superiores a otros, es nosotros tener una evaluación honesta de nosotros mismos. Nosotros hacernos un autoexamen, nosotros tener una auditoría personal, ver cuáles son nuestras fortalezas, ver cuáles son nuestras debilidades. No solamente vemos que yo soy bueno para esto, yo hago esto muy bien, y lo que hace mal. Tenemos que reconocer que sí, yo soy bueno en algunas cosas, soy bueno haciendo muchísimas cosas, pero soy malísimo haciendo otras. Que puedo hacer muchas cosas buenas, que puedo hacer muchas cosas mejores que muchos de ustedes, sí. Pero ¿cuántas cosas hacen ustedes que yo soy incapaz de hacer? Entonces, porque yo hago una cosa bien, ¿yo soy mejor que ustedes? No, ustedes pueden decir lo mismo. Yo hago esto mejor que él, entonces nosotros somos mejores. Si mantenemos esta posición, porque yo hago una cosa bien, soy mejor, estamos equivocados. Vamos a traer división a la iglesia. Tengo que pensar, yo puedo hacer una cosa bien, pero hay otros que la hacen bien también. Y si esa persona dicen, yo soy mejor, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde va a parar la unidad de la iglesia? Nadie puede sentirse mejor que el otro. Nadie porque haga una cosa bien. Porque usted no lo hace todo. Usted no hace todo. Es como el conocimiento. Nadie tiene todo el conocimiento. Nadie lo sabe todo. Nadie es todólogo. Nadie es Wikipedia. Nadie puede presumir que lo conoce todo y tiene respuesta para todo. Es el conocimiento. Por ejemplo, los que no son médicos de ustedes son ignorantes. Ignorantes de la medicina. Por eso algunos actúan, van y le venden, esto sirve para el estómago y lo compran. Porque ven la cosa muy simple. Pero el estómago tiene cientos de medicinas, cientos de enfermedades, y le van a vender una cosa diciendo, esto es bueno para el estómago. ¿Pero para qué del estómago? Pero el simple, sí lo compra. Esto es bueno para el hígado. ¿Pero para qué del hígado? Porque el hígado tiene muchas enfermedades. El simple. Entonces, en ese sentido, son ignorantes. Pero yo no soy ingeniero, yo no soy abogado, yo no soy economista. Entonces, yo ignoro todas esas cosas. En definitiva, todos somos ignorantes. En mayor o menor grado, todos somos ignorantes. Entonces, no nos podemos nosotros pensar que somos mejores porque yo sé de esto. Todos somos ignorantes en mayor o menor medida. Hace poco me sorprendió un amigo, una persona folclórica, saliendo del culto, me aborda y me dice, todo le perdono a los hombres excepto la ignorancia. Mi reacción interior fue inmediatamente, yo dije, bueno, pero tú eres un ignorante. Y el que dijo eso también es un ignorante. Porque nadie tiene todo el conocimiento. Entonces le respondí, todo le perdono a los hombres excepto la estupidez. Porque la ignorancia es transitoria, pero la estupidez es permanente. ¿Lo desarmé? Tal vez porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Nosotros, como tenemos esa sed innata de asemejarnos a Dios, de ser grandes como Dios. Y así que en cada área del esfuerzo humano, el hombre quiere destacar, sobresalir, ser lo primero en los deportes, en el arte, en la ciencia, en la espiritualidad. El hombre por naturaleza quiere ser lo mejor, estar por encima. Eso no es malo. Eso no es malo. Yo creo que debemos tratar de superarnos, de ser mejores y como cristianos destacarnos en cualquier parte que estemos para gloria de Dios, tratar de ser los mejores, tratar de ser grandes para la gloria de Dios. Pero una cosa es la grandeza y otra cosa muy diferente es el delirio de grandeza. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que usted sea grande o sea grandioso o que usted tenga delirio de grandeza. La grandeza es algo que funciona desde dentro hacia afuera y que se ve en acciones. La grandeza se construye poco a poco.
paso a paso, día a día, con esfuerzo, con trabajo duro. Así se consigue la grandeza. Así usted llega a ser grande. Como dijo Jesús, el que quiera ser grande entre ustedes, que le sirva a los demás. Así se llega a ser grande, con sacrificio, con entrega, día a día. La persona grandiosa hace un análisis de sus fortalezas, de sus debilidades. Entonces busca la manera para canalizar esa fortaleza, de ponerla a funcionar y trabajar con paciencia con las debilidades. Pero la persona que tiene delirio de grandeza es impaciente. Está buscando una oportunidad que lo lance, que lo ponga en la cima. Esto trabaja desde afuera hacia adentro. Está buscando cosas que le alimenten, que le suban el ego. Necesita esto. Y creo que la mayor diferencia entre la grandeza y el delirio de grandeza es que la grandeza, la persona grandiosa, se basa en dar. Pero la persona con delirio de grandeza es en recibir, que le den halagos. A veces una persona con delirio de grandeza se puede involucrar en acciones humanitarias, pero su objetivo no son esas personas que supuestamente está ayudando. Su objetivo es él. Traje esta planta a los damnificados de Puerto Rico. Sácame un video para que me pongan. Delirio de grandeza. Todos nosotros tenemos el potencial para ser grandes, para llegar a la grandeza. Pero debemos ser honestos con nosotros mismos y enfrentar esos delirios de grandeza. Pensar de nosotros con cordura. ¿Qué somos realmente? ¿En qué soy bueno? ¿En qué fallo? ¿En qué soy malo? Entonces Pablo en los versos 4 y 5 nos va a dar la razón por la cual no debemos sentirnos superiores. En los versos 4 y 5 Pablo dice, ¿por qué no debemos sentirnos superiores? Él dice, porque de la manera, cada vez que usted ve un porque, está explicando, está dando la razón. Ella dice que no debemos sentirnos superiores, entonces dice, porque, ahora la razón por qué no debo sentirme superior. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La razón por la cual no podemos sentirnos superiores es porque somos un cuerpo y un cuerpo es una unidad. Pablo está diciendo, la iglesia tiene que funcionar igual que funciona el cuerpo humano. El cuerpo humano, ¿cuál es su función? ¿Qué hace? Todos sus miembros están trabajando para promover la salud, para mantener la vida. La iglesia, entonces, todos los miembros tienen que estar trabajando, tienen que estar funcionando para la gloria de Dios, para llevar ese mensaje de justicia de Dios que solamente puede ser llevado a través de Jesucristo y guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Así debe funcionar la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo. Él está usando ahora el símil, Pablo está usando el símil del cuerpo para mostrar que la iglesia es una unidad, no una división como ocurría en Roma, es una unidad. Está comparando la iglesia con el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene muchos miembros, pero es una unidad. Y así también debe ser el cuerpo de Cristo. ¿Qué aprendemos de esta anatomía de Pablo, esta lección de anatomía de Pablo? ¿Qué aprendemos? Él está diciendo que la iglesia es un cuerpo, es igual que el cuerpo humano. ¿Qué aprendemos entonces de la anatomía de Pablo? En primer lugar, la iglesia está compuesta por muchos miembros. Si la iglesia es un cuerpo, los cuerpos están compuestos por muchos miembros. Entonces, la iglesia está compuesta por muchos miembros, dice el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, la iglesia no está formada por una sola persona.
No hay llaneros solitarios en la vida cristiana. No hay cristianos independientes. No debe haber cristianos independientes ni tampoco dependientes. Hay algunos que son independientes, que reciben sus dones, su talento y quieren salir fuera de la iglesia, aparte de la iglesia, a tener un ministerio. Pero hay otros que son dependientes. Eso no da un golpe. Eso es que darle todo, reciben todo. Un gato gordo, que usted nomás le da comida, imagínense, y pasa el ratón por ahí. Está gordísimo, porque nomás recibe, dependiente. Ese es cristiano. Que reciben, pero hagan el ejercicio, pongan sus dones en ejercicio, en movimiento, pónganse en la línea espiritual. Recibiendo, gordísimo. Dios no espera que ningún creyente juegue todas las bases. Entonces la iglesia está formada por muchos cristianos. Esa es la manera como se puede sostener la iglesia. Muchos cuerpos funcionando. Muchos cuerpos trabajando a la vez. Muchos cuerpos sirviéndose uno de otro. Una mano lava la otra. Y las dos lavan la cara. Así que la iglesia tiene muchos miembros. ¿No? Usted no es la iglesia. Yo no soy la iglesia. Todos nosotros somos la iglesia. En segundo lugar, igual que en un cuerpo, cada creyente tiene una función diferente. Cada creyente tiene una función diferente. No todos los miembros están haciendo lo mismo. No, cada uno de nosotros está haciendo la misma cosa. Corintios, 1 Corintios capítulo 12 dice que la mano no hace lo que hace el pie no hace lo que hace la cabeza no hace lo que hace la boca. Yo sé que la mayoría de ustedes le gustaría hacer la boca. Porque habla. Y a otro le gustaría hacer la boca por otra razón. Y come. Pero cada creyente tiene una función diferente. El caos viene cuando se toma una persona que no tiene el talento y se pone en una posición para el cual Dios no la ha capacitado. Hay iglesias donde la persona es por dedos, se señalan, no por los dones, no por su talento. Mira, tú vas a estar en la puerta. Pero esa persona es tímida. Esa persona ni le gusta hablar, ni le gusta saludar y pasa y te lo pone en la puerta cada vez que viene una persona. Y la persona le pasa por el lado. Necesitamos personas que Dios le hayan dado ese don. De hablar, de abrazar, de saludar. Pero cuando ponemos personas, esa persona se va a sentir mal. Eso va a traer problemas a su vida. Cada vez que le digan, yo voy para la iglesia y me van a poner a saludar a la gente, y ahí mejor no voy. Ojalá que llueva. Cada uno tiene una función diferente. Por lo tanto, nadie puede esperar que a todos nos guste lo mismo o que todos estemos haciendo lo mismo, que todos actuemos igual. Cada uno es diferente. Tercera cosa que aprendemos de la anatomía de Pablo es que todas las partes son necesarias. Todas las partes del cuerpo son necesarias. Si es una parte del cuerpo, se necesita. Todas se necesitan. Claro, un cuerpo puede vivir faltándole un miembro, sí. Se puede vivir faltándote un pie, faltándote una mano, faltándote un ojo. Se puede vivir, pero no funciona igual. No es la misma efectividad. Cuando un cuerpo no está completo, claro que puede vivir. Usted ve gente que le falta un brazo, una pierna, un ojo, y viven. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Yo conocí un muchacho, lo conocí desde niño y después como adulto, que le faltaban los dos brazos. Y él jugaba a belluga y cogía la belluga con los dedos de los pies y la tiraba. Incluso ya en su adultez, ¿usted sabe la profesión de él? Masajista. Era masajista.
Yo pienso, una persona así, cuando tiene que hacer sus necesidades, ¿cómo se hace? Y si es una urgencia, que usted tiene que soltarse la correa pronto, ¿cómo usted hace? Yo he practicado y no he encontrado la manera como lo hace. No es lo mismo, está vivo, sí, pero en cuanto a la efectividad, no es lo mismo. Primera a los Corintios, el 12, dice que la mano no le puede decir al pie, yo no te necesito, o el pie decirle a la mano, yo no te necesito. No se puede, somos interdependientes, ni independientes ni dependientes, interdependientes. Claro, hay órganos, hay miembros que son más grandes que otros en el cuerpo y en la iglesia. Hay miembros que son más obvios en la iglesia y en el cuerpo humano. Son obvios. Es obvio, usted está viendo mis manos, es obvio que yo tengo manos. Pero yo tengo un hígado también. ¿Sabían? Yo tengo un hígado y nadie me lo ve. Está haciendo su función calladito. ¿Cuál ustedes creen que es más importante? ¿La mano o el hígado? Y él no se ve. Pero ¿qué importancia tiene el hígado para mantener la salud del cuerpo y mantener la vida? Más importante que la mano, aunque esa es la que se ve. Así en la iglesia. Cosas que no se ven, ministerios que no se están viendo, gente que no son de adelante a adelante, pero son los que mantienen la iglesia. Eso ocurre como en mi casa. En mi casa, las luces, si va a mi casa va a ver unas lámparas muy bonitas, ahora que le pusieron luces LED, y se ven muy bonitas. Pero esas no son las luces más importantes. Si usted va a mi casa y ve esas lámparas, qué bonitas, esa no es la luz más importante en mi casa. La luz más importante en mi casa es una lucecita que yo tengo en la mesa de noche. Para cuando yo me levanto, cuando la próstata me llama a cumplir con los deberes, yo me tengo que levantar. Entonces, ¿qué ocurría? Me levanto oscuro, me levanto de noche. Cuando uno se levanta medio dormido de noche, mire, usted se levanta y empieza a caminar, mire. Ese golpe ahí. No sé por qué ahí, certero ahí. En la cresta ilíaca, en la cresta tibial, esta es la tibia ahí. Ahí no hay carne, eso es un hueso con un chin de piel. Y usted va y se da ahí, mire, lo primero que se ve es un blanco, usted ve un blanco. Y después se va poniendo rojo. Mientras usted va, se va poniendo rojo. Mire, una de las preguntas que yo le tengo a Dios cuando yo esté con él allá es, ¿por qué no me puso la batata aquí adelante? Ahí no se da nada, ahí no ocurre nada. Puede ser que no se vea, pero todos los órganos, así como todos los miembros, son necesarios. No hay gente pequeña en el cuerpo. No hay gente pequeña aquí en la iglesia. Todos son necesarios. Y por último, todo creyente debe cooperar. Todo creyente debe cooperar. Dependemos uno de otro para poder terminar la obra. Si una parte del cuerpo no funciona bien, si una parte del cuerpo no funciona su trabajo, la otra se va a resentir. Si le cargamos todo el dado a una sola gente o a un grupito, ese grupito se va a resentir. Mire lo que pasa con el cuerpo humano. Usted tiene un problema con esta rodilla o esta pierna, no la puede usar, anda con un bastón, no la puede apoyar, anda con un bastón o con una muleta, a los 2 días le duele la otra. Le duele la sana. ¿Por qué? Porque usted le está poniendo todo el trabajo a esta. El trabajo que hacían las dos, ahora una sola. Entonces, así mismo ocurre en la iglesia. Cuando hay un solo grupito haciendo un trabajo y otro muy quitado de bulla, arrancándose el ombligo, ¿qué va a pasar con el otro? Se explota, lo reventamos. Entonces, no podemos dejarle trabajo a ellos solos. Todo el mundo tiene que participar. Todo el mundo tiene que cooperar. Y no solamente
todo el mundo tiene que cooperar. No solamente cada uno tiene que hacer su trabajo, cada uno tiene que permitir que los demás hagan su trabajo, que los otros hagan su trabajo. No ponerle obstáculo. Mira mis piernas. Voy caminando, puedo caminar. Pueden verme caminar. Usted está viendo que mi pierna derecha está golpeando la izquierda cuando va caminando. Usted está viendo que mi pierna derecha le está poniendo zancadilla a la izquierda para que no avance. Sin embargo, en las iglesias, ¿con cuánta frecuencia un miembro golpea a otro? Para que no haga su trabajo. Para que no use su don. ¿Por qué? Porque si él está haciendo su trabajo, yo me voy a ver menos. Si él está desarrollando su ministerio, entonces yo me voy a ver menos. No. Que no lo cante, que no toque, porque entonces se va a robar el show. Y le pongo trabas. No, está cogiendo ya mucha influencia. Hay que bajar los humos, hay que cortarle las alas para que no huele mucho. Mis hermanos, es un don que Dios le ha dado a la iglesia. Es un don que Dios le ha dado a la iglesia. Hay que permitir que esa persona lo ponga en acción, lo desarrolle. ¿Quién es que pierde? Cuando boicoteamos un ministerio, de que esa persona se está robando el show, está sobresaliendo demasiado, hay que bajarle los humos, hay que frenarla. Usted está limitando lo que Dios mandó a hacer. Dios le dio talento a esa persona para esa iglesia, y usted, para que esa persona no le sobrepase, según usted, la bloquea. Eso es delirio de grandeza. Eso es delirio de grandeza. Que no desarrolle, que no suba, porque entonces yo me voy a ver menos. Hay que atacarla, hay que impedir que tenga su ministerio, hay que bloquear ese ministerio. No le puede ir bien a una gente que haga eso. No le puede ir bien a un cristiano que haga eso en la iglesia. Romanos 1:18 dice que no, que el que hace eso está bajo la ira de Dios. No usar un don, yo creo que es pecado, no usar el don que Dios le ha dado. Jesús habló esto cuando habló de la parábola de los talentos, y Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero impedir que otra persona desarrolle su don que Dios le ha dado para la iglesia no puede ser menos. No puede ser menos de ahí. Todos somos un cuerpo y todos nos necesitamos. Por eso no podemos sentirnos unos que son mejores que otros, mayores que otros. Ese es el primer paso. Si quieres mantener la unidad de la iglesia, nunca te creas superior a los demás. No te creas superior a los otros, porque somos un cuerpo y en un cuerpo somos interdependientes. No necesitamos unos a otros. El segundo paso, activa tus dones espirituales. Activa tus dones espirituales. Versos del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y Pablo da aquí 7 ejemplos. Esos no son todos los dones. La Biblia no dice cuántos dones tenemos, cuántos dones hay. Se mencionan algunos dones. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 de Pedro 4, ahí se habla de los dones, pero no hay una lista exhaustiva para decir todos estos son los dones. Ahí hay muchas cosas, dones que no se mencionan, no se sabe cuántos son, cuántos dones espirituales
existen. Pero aquí nos está diciendo, la Escritura nos está diciendo que cuando usted nace físicamente, usted viene ya con unas habilidades naturales para ciertas cosas. Usted nace ya con una habilidad, por ejemplo, para los deportes. Usted puede nacer con una habilidad para cantar. Pero cuando usted nace espiritualmente, usted también viene con una capacidad para hacer una función, para hacer un trabajo en la iglesia. No es un talento natural. Usted no nació con esto. No es un talento natural. Es un don, es un regalo de Dios que le da una capacidad para que usted haga una función en la iglesia, dentro del contexto de la iglesia, dice la Biblia. Para edificación de la iglesia, dice la Biblia, que son los dones. No es un talento natural. Un talento natural usted lo puede mejorar. Por eso no creo que a veces dicen, cantar es un don. Yo creo que no. Yo creo que no, es una habilidad. Porque hay personas que no son cristianas y cantan lindísimo. Además, una habilidad usted siempre la puede mejorar. Cualquier habilidad, por medio de la práctica, de la reiteración, de la repetición, usted puede mejorar. Puede ser mejor cantante y mejor atleta. Pero si yo tengo que mejorar un don, significa que Dios me dio algo defectuoso. Yo lo puedo usar o no usarlo. Pero si Dios me dio un don y yo tengo que mejorarlo, ¿qué significa? Que estaba malo, que estaba defectuoso. Dios no da cosas defectuosas. Nosotros venimos con esa habilidad para ayudar a otras personas, para ministrar a otras personas. Muchos cristianos que se pasan la vida entera y no saben cuál es su don o sus dones, no saben qué don tiene. Y lo usan y no se dan cuenta que están usando su don. Están haciendo uso de ese don y no se dan cuenta que es un don que Dios le ha dado. La responsabilidad suya como creyente, de cada cristiano, de cada creyente, es descubrir cuál es su don o sus dones. Tiene que descubrir esto. Esa es su responsabilidad. ¿Cómo yo lo descubro? Bueno, esto no es una clase sobre esto, pero rápidamente le puedo decir algunas cosas que usted puede hacer. Primero, estudie. Estudie, por lo menos sepa lo que es un don. Oiga lo que es enterarse qué es un don, cuáles son sus propósitos, de dónde vienen los dones. Usted sabe esto. Si usted no sabe lo que es un don, ¿cómo sabe usted que tiene un don? Si ni eso sabe. Entonces, primero, estudie. Segundo, pregunte. Usted le pregunta a la gente, ¿qué tú crees que yo soy bueno? ¿Qué tú crees que yo hago bien? Y tercero, otra cosa que usted puede hacer, experimente. Métase, entre a probar. Si le gustó, probablemente ese es su don. ¿Le gustó eso? ¿No le gustó? Sálgase, váyase porque le va a regar. Eso no es su don. Experimente, probando que se guisa. No importa, si usted entra a un ministerio y usted se da cuenta que no es, abandone, eso no es malo, eso no es pecado, es peor quedarse. Cámbiase de ministerio y vaya a otro. ¿Cómo usted sabe que está en el ministerio correcto? Bueno, primero, hay satisfacción y segundo, hay producto. Si usted no está satisfecho, eso no es. Si usted no está dejando fruto de su ministerio, no hay nada, eso no es. Dedíquese a otra cosa. Primero a los Corintios dice que nadie recibe todos los dones. Y ni un mismo don no le es dado a todo el mundo. El mismo don para todo el mundo no. Ni nadie tiene todos los dones. La razón para que dependamos los unos de los otros. ¿Por qué? Porque esto promueve la unidad. Esto promueve unidad. Cuando tú pones tus dones a mi servicio, cuando yo pongo mis dones a tu servicio, eso promueve la unidad. Si yo tuviera todos los dones, yo no necesitaría a usted. Si usted tuviera todos los dones, no me necesitaría a mí. Pero Dios dice que seamos como interdependientes. Esto promueve la unidad. Esto promueve la unidad. Por eso Pablo habla de los dones aquí. Él no está dándole una clase a los romanos acerca de dones. Él está utilizando los dones para hablar de la unidad. Y los dones, el uso de los dones promueve la unidad.
¿De dónde vienen los dones? ¿Cuál es la fuente de los dones? Dice el verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, la base, la fuente de los dones espirituales es la gracia de Dios. De ahí vienen los dones espirituales. Por eso se llaman dones, porque son donados, se nos da un don de donar, por eso se llaman dones. Porque si yo lo tengo que ganar, si tengo que trabajar por eso, ya no es un don, es una paga. Dios me está dando eso porque yo me lo gané, entonces no es donado, no es un don. Por eso se llama don, porque es una gracia, es una manifestación de la gracia de Dios que nos da estos dones. La palabra griega que se traduce como don es la palabra carisma. De aquí es que viene el nombre de los carismáticos, porque son personas que enfatizan en los dones, sobre todo en un don que es el don de lengua. Entonces los carismáticos, sean católicos o evangélicos, hay carismáticos en los dos lados, católicos y evangélicos, esos dicen que hablan lengua, que Dios les revela, son iguales, y por eso se les llama carismáticos. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios tiene diferentes formas de manifestarse en la iglesia. Multiforme, múltiples formas. De diferentes maneras se muestra o se expresa la gracia de Dios. Y dice que cada uno debe hacerlo. Cada uno de nosotros es responsable de servirle a otro con ese don que Dios le ha dado. Ministrelo a otros, no para mí, no para mi beneficio. El don tuyo no es para tu beneficio, es para mi beneficio, para el beneficio de la iglesia. Hay muchas personas que piensan que Dios lo dejó fuera cuando estaba repartiendo los dones, o que llegó tarde al repartimiento de los dones. No, yo creo que alguno de nosotros llegó tarde cuando estaban repartiendo las caras. Eso sí. Y a algunos le tocaron los retrojos, lo que quedó. No miren a nadie. Pero creo que algunos llegaron tarde cuando estaban repartiendo las caras. No los cerebros. Pero la Biblia dice, cada uno, todo el mundo tiene un don. ¿Y qué significa todo? Todos. Si eres cristiano, tú tienes un don espiritual. No trabajaste para tenerlo, no lo compraste, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Primero los Corintios capítulo 12 habla más que en los Romanos, porque los Corintios tenían un problema muy diferente a los romanos. El problema de los Corintios no era el problema de los romanos. Los Corintios tenían un problema de inmadurez. Tenían un problema de inmadurez. Cada parte que vimos de los Corintios era simplemente una muestra de la inmadurez. Eran inmaduros para mantener la unidad, porque tenían división. Eran inmaduros para juzgar el pecado, lo toleraban. Eran inmaduros en cuanto al orden en el culto. Eran inmaduros en el uso de los dones, en el conocimiento de la segunda venida. Eran inmaduros. Entonces Pablo tiene que darle una clase a los corintios acerca de los dones, porque ignoraban. No conocían esto, entonces sí tenía que hablarle mucho. A los romanos no ocurre esto. Aquí no está dando una clase, sino usando los dones para decir que debemos tener unidad en la iglesia. Dice primero a los Corintios, en el 12, capítulo 12, los versos del 4 al 17. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno de nosotros se nos ha dado esa manifestación del Espíritu, se nos ha dado el don para provecho de la iglesia. Para provecho de la iglesia. Dice el verso 11, todas estas cosas son obra de uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. ¿Quién es el que determina quién tiene un don y quién tiene el otro? Usted no lo determina. Usted no decide qué don usted va a tener. Es Dios. Dios en su soberanía dice, usted va a tener este don. Le voy a dar este o estos dones. No yo. Por eso es inútil, es sin valor que usted esté orando por un don determinado. Ay, Señor, que yo quiero cantar. Ay, Señor, que yo quisiera predicar. Señor, yo quisiera hacer. Si Dios quisiera que usted hiciera eso, le da el don sin usted pedírselo. Pero Dios ha querido que usted haga otra cosa importantísima en la iglesia y le dio otro don. Si todos tenemos el mismo don, hay muchas cosas que no se van a hacer en la iglesia. Pero para que todas las cosas puedan ser hechas, nos dio dones diferentes. No se puede orar, porque Dios es que ha dado soberanamente a cada uno el don. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué nos dan los dones? Efesios 4, del 11 al 13. Aquí encontramos los dos propósitos. Nos da dos propósitos para los dones. Efesios 4, del 11 al 13. Aquí él menciona un listado de personas que él le dio a la iglesia. Esa persona se la dio a la iglesia. Y él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el primer propósito de los dones, la edificación del cuerpo de Cristo, edificar la iglesia, edificar la iglesia. No para que yo sea edificado, no para que tú seas edificado, para que la iglesia sea edificada todos juntos, promueve la unidad, juntos, para la edificación de la iglesia. Y sigue diciendo, hasta que todos alcancemos ¿qué? La unidad. Ese es el segundo propósito, promover la unidad. ¿Para qué tenemos los dones? Para edificación de la iglesia, para promover la unidad. Él está usando la diversidad para promover la unidad. Esos son los propósitos de la iglesia. Nadie posee todos los dones, ningún maestro, ningún pastor, nadie posee todos los dones. Nos necesitamos unos a otros. Y eso promueve unidad, no división. Y Pablo da 7 ejemplos. Pablo menciona 7 ejemplos. Aquí en esta porción, desde el 6 hasta el 8, menciona 7 ejemplos de dones. Habla del don de la profecía, el don del servicio, de la enseñanza, de la exhortación, del dar, del dirigir y de misericordia. No voy a entrar a detallar en qué consiste cada uno, esto haría muy largo esto, pero quiero darle una ilustración de cómo funcionaría esto. ¿Cómo funcionaría esto? Imagínense, hay 8 personas sentadas en la mesa, están comiendo, están en una mesa. Hay 7 de ellos que tienen cada uno de los dones. De esta persona, 7, cada una tiene un don de esto. Uno, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, dirigir y misericordia. Después de la comida, cuando están comiendo, sirviendo el postre, a la otra persona, a la 8ª persona se le cayó el postre. ¿Cómo actúan esos dones? ¿Cómo responden esos servicios? Esos dones en ese momento. Cuando ve que a esta persona se le cae el postre. De la profecía, lo primero que va a decir es, eso te pasó por tú no tener cuidado. Y en el servicio, yo puedo ayudarte a levantar. Yo te ayudo. De la enseñanza, bueno, eso se cayó porque la mesa tiene un desnivel así, entonces por eso se fue de un lado para el otro. El de exhortación, bueno, la próxima vez hay que servir las dos juntos para que se mantenga el equilibrio. La comida y el postre lo servimos juntos. El que da, dice, yo puedo comprar otro, yo voy y compro otro. Y el que dirige, dice, Daniel, busque el swapper, usted ayúdele a recogerlo y usted sirva a otro.
y es de misericordia, le dice, eso le pasa a cualquiera, hombre. No te preocupes que eso le puede pasar a cualquiera. Usted ve cómo funcionan todos juntos, en unidad. No necesitamos unos a otros. No necesitamos unos a otros. Y eso promueve unidad, no división. Que Dios bendiga su palabra.